Casa de Restauración presenta Restaurando tu vida con el pastor Raúl Córdoba. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Fundación del mundo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, amén y amén. Ya le salió ahí el chivo a usted del tema. Yo quería empezar con algo antes, solo déjeme ver si está. Sí, ahí está. Quiero empezar con ese verso, mi hermano, en Isaías 28:21. Y dice la palabra: el Señor actuará como en el monte Perasim, dice esta versión. Intervendrá como en el valle de Gabaón para realizar su acción, por extraña que parezca, para llevar a cabo su obra misteriosa. Amén. Y como usted ya vio, el tema es la extraña obra de Dios. Y realmente uno dice la extraña obra de Dios, pero si usted reflexiona, y vamos a reflexionar aquí en algunos casos, esa es la forma de trabajar del Señor. Y por eso muchas veces a nosotros, hermanos, nos cuesta entender lo que Dios está haciendo, porque nosotros lo que queremos meter a Dios en nuestro formato, ¿verdad? En nuestra mente, que es limitada, y ahí queremos hacer a un Dios al tamaño de nuestra mente, ¿verdad? Y el Señor, hermano, tiene la especialidad de salirnos por otro lado, ¿verdad? Siempre de sorprendernos y de dejarnos una enseñanza profunda en cada cosa que vivimos. En el texto que leímos hablaba, hermano, de la intervención del Señor contra los enemigos de su pueblo. Y si usted me acompaña a primer libro de Crónicas 14:10, dice acá, en referencia a lo que leíamos del valle de Perasim y de Gabaón, dice: entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió: sube, porque los entregaré en tu mano. Y hermano, aquí esto está relacionado con el oír la voz de Dios, con buscar, hermano, la consulta con el Señor. Señor, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de este negocio? Porque muchas veces, hermano, las cosas a los ojos humanos parecen atractivas, ¿sí? Parecen buenas, pero el Señor, que conoce más allá, es el que nos puede decir: cuidado, ese negocio no es mío. O puede decir: dale, ese negocio es mío, esa puerta la abrí yo. Amén. Y entonces David consulta y el Señor le responde, porque, hermano, la palabra dice que al que llama se le abre, ¿sí? Y el que busca encuentra. ¿Amén? ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces llamamos en el lugar equivocado y buscamos en el lugar equivocado. ¿Amén? Bueno, primero de Crónicas 14:11. Subieron a Baal Perasim y ahí los derrotó David. Entonces dijo David: Dios ha irrumpido contra mis enemigos por mi mano, como irrumpen las aguas. Por eso llamaron a aquel lugar, el nombre de aquel lugar, Baal Perasim. Y aquí está viendo usted el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a David. Ve, yo te voy a entregar a tus enemigos en tus manos, yo te voy a dar la victoria. Ahora, el punto aquí, hermano, es en qué basamos nosotros la victoria que el Señor nos va a dar. Muchas veces en nuestra fuerza, muchas veces en nuestro conocimiento, muchas veces en nuestra experiencia. Y sabe que la especialidad del Señor es, en mi pueblo tienen esa expresión, hermano, dejarnos chatos con ese tipo de creencias.
Porque el Señor nos sale por otro lado y nos dice, no, no, es que no es como tú piensas, no es con tu fuerza, no es como tú quieres, es como yo he dispuesto a hacerlo. Amén. Y ya va a ver por dónde vamos a entrar. Yo quiero ponerle el primer ejemplo en Jericó. Usted sabe, hermano, y hay estudios a nivel de diferentes ciencias, donde los científicos han llegado a concluir que las murallas de Jericó todavía no entienden cómo fue que cayeron. Fíjese que esas murallas, cuando uno lee sin saber el contexto, cree que se desplomaron hacia afuera. Y no fue así. Se hundieron. O sea, el cimiento de esa ciudad, hermano, que encerraba una cantidad de pecado y muchas cosas, fue hundido. Pero a mí me llama la atención, hermano, porque en Jericó lo que el Señor le pide al pueblo es que adoren. Y usted sabe que en la palabra, el preparativo del Señor, lo que Dios le dice que use de herramientas a su pueblo, nada que ver con una batalla para derribar esas murallas. Cualquiera, hermano, en el momento que le dicen, prepara, hermano, trompetas y todo, y darle 7 vueltas, hermano, imagínese lo que eso implicó, y luego gritar, y cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿a poco así va a caer las murallas? Hermano, murallas impenetrables. Y sin embargo, hermano, a aquellos que le creyeron al Señor e hicieron aquello que para la mente humana es locura, porque lo que yo quiero dejarte en tu corazón esta noche, y lo dice Pablo en la palabra, que el evangelio para el que se pierde es locura. ¿Ya? Y ahí lo miran a uno y dice, mire, pero si le está lloviendo sobre mojado y usted sigue, ¿verdad? Pero porque no entienden que nuestra fe está puesta en aquel que lo puede todo. Amén. Entonces en Jericó hay enemigos, hay batalla, adora. ¿Qué hacemos usted y yo cuando tenemos gente que se levanta contra nosotros? Así humanamente, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Verdad que sí? Defendernos, hermano, con uñas, dientes y todo lo que podamos. Ay, a mí me va a conocer, porque como buena gente, dicen en mi pueblo, soy buena gente, pero cuando me buscan me encuentran. Sí, hermano, esa es nuestra primera reacción humana. Pero viene el Señor y nos dice, oiga, bendiga a sus enemigos. Ay, hermano, ahí se pone fea la cosa humanamente, porque hermano, bendecir, y lo dijo el Señor en la palabra, bendecir al que nos bendice y al que amamos, eso está fácil. Pero bendecir a aquel que te hace la vida imposible cada vez que te mira, hermano, eso, grueso, recontra grueso, con un nudo, hermano, en la panza uno, ¿verdad? Pero cuando logramos alcanzar, hermano, ese entendimiento, vemos la victoria del Señor. Y vemos derrotados a nuestros enemigos. No, por eso dice, no venzas el bien con mal, ¿verdad? El mal con mal, sino con bien. Amén. Entonces, vamos a ver qué más. Mire esto. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mire, yo sé que esa palabra la sabemos y hasta la recitamos, pero en los momentos de los tunazos, hermano, se nos olvida y sacamos rápido. Mira, hermano, si es en el tráfico y le echaron el tráiler ahí y casi lo chocan, nos dan ganas de sacar la mano y decir un montón de cosas. ¿Verdad que sí? ¿O solo me pasa a mí, hermano? De repente. Entonces es sus armas y las mías. Y hermano, a ese entendimiento tenemos que llegar. No son armas carnales. Nosotros no vamos a vencer con la carne. Y por eso, mire, cuando el apóstol Pablo insiste, no le den gusto a las obras de la carne, más bien denle lugar al fruto del Espíritu. Porque mire, hermano, cuando nosotros le damos lugar al fruto del Espíritu, ante los hombres vamos a quedar como tontos inclusive, ¿verdad? Porque si usted viene y le dan una su gran maltratada y usted no se defiende, hasta los que están alrededor suyo van a decir, no se deje.
defiéndase. ¿Sí? Pero si usted tiene la palabra en su corazón, es decir, no, si el que me defiende es el Señor. Y mire, hermano, aquel que pone su confianza en el Señor no va a ser avergonzado. No va a llegar la respuesta en el momento que usted espera, pero va a llegar. Gloria a Cristo, amén. Entonces, armas poderosas en Dios, hermano, poderosas en Dios. Otro ejemplo, el ejemplo de Gedeón. Ya le di el chivo ahí. Fíjese que a Gedeón Dios lo escoge y lo manda a derrotar a un ejército que los tenía sometidos, hermano. Y viene el Señor con un ejército enorme, hermano, porque el hombre estaba pero así bien armado. Y le dice al Señor, bueno, yo te llamé, pero lo primero que voy a hacer es reducirte el ejército. ¿Y cómo así, hermano? Me va a mandar a pelear y me va a quitar. Y hermano, es que la reducción es enorme. Cuando usted mira de cuánto a cuánto, hermano, se lo dejo de tarea. Dice uno, ¿y cómo así? ¿Me mandas a pelear y me quitas a un montón de hombres? Sí. Amén. Y entonces, hermano, viene el Señor y empieza a hacer a filtrar a aquellos que iban a ir con Gedeón. Porque el Señor no quería montones, hermano. No es como los extras en las películas, ¿verdad? Que entre más haya mejor. No, el Señor le dijo, te voy a dejar lo que tengas que tener, lo que vale la pena que pelee contigo. Y entonces viene el Señor, hermano, y reduce a ese ejército. Yo no le puedo decir a la nada, pero realmente el porcentaje, se hace sus matemáticas, es enorme. Y viene y le da la victoria, hermano. Y entonces, y ¿sabe qué es lo maravilloso que veo aquí? Que el Señor obra de esa forma tan extraña para demostrar que Él es el del poder, que Él es el de la victoria. Por eso, hermano, cuando más a veces débiles nos sentimos, cuando más en batalla nos sentimos, es cuando de repente nos busca alguien para decirnos, ¿será que usted puede orar por mí? Y uno por dentro dice, Dios, si yo estoy para que oren por mí, no para que me pidan oración. Pero ¿sabe qué muestra el Señor ahí? Que no es por nosotros. Que si usted es un vaso dispuesto, Dios lo va a usar. Amén. Y va a ser una obra que hasta el vaso usado se va a quedar sorprendido. Amén. Porque ¿sabe qué? La gloria no es para la burrita, sino para el que va sobre la burrita. Y esa burrita, hermano, fue entendida porque yo quiero ser, mire, pues yo quiero ser de ese grupo. Porque el pez que se tragó a Jonás, entendidísimo, en el momento que le dijo Dios y hacer lo que Dios lo mandó, abrió la boca, se lo tragó y ahí está. ¿Sí? Y así, ¿verdad? El gusano que se comió la calabacera en Jonás, también entendidísimos, hermano. Yo quiero ser así, hermano, entendido, amén. Entonces el Señor va a hacer, hermano, esa extraña obra para enseñarnos. Segunda de Corintios 10, bueno, esa ya la vimos, 10:14. Segunda de Corintios 12:9. Y aquí viene el siervo, hermano, el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Y en este verso, hermano, a mí me bendice este verso cada vez que lo leo, porque me sirve cuando estoy en estas situaciones. Y dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El Señor se lleva al apóstol Pablo y dice, yo conozco un hombre, mire hermano, ni siquiera dijo yo, ¿verdad? No era del yoyo, de la doctrina del yoyo, ¿verdad? Se lo lleva al tercer cielo, hermano. Y dice él, a ver cosas que ni siquiera tuvo la capacidad de explicarnos o el permiso de explicarnos, ¿verdad? Pero viene y dice, pero me ha puesto el Señor un aguijón. Y dice, y 3 veces he ido a decirle, Señor, pala, porfa. Estoy trabajando para ti, Señor.
Hermano, Pablo fue un hombre que se desgastó y dijo, y a mí no me importa, yo he puesto de mi bolsa, yo me he desgastado y no me importa desgastarme por hacer la obra que Dios me puso a hacer. Pero a pesar de todo ese servicio y de toda esa entrega, el Señor le dice, bástate mi gracia. O sea, la respuesta fue, no te voy a quitar el aguijón. Y le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces, cuando tú te sientes débil, ahí se está perfeccionando el poder de Dios. Cuando tú te sientes incapaz, mira, hermano, uno sabe que entiende y llega a entender que cuando uno cree que ya no sirve, entonces sí le sirve a Dios. Sí. Y mientras uno saque pecho, hermano, y se sienta ahí, y ¿cuántos son? Y ahorita, no, ahí no pasa nada, ¿no? Y ahí ve usted a Moisés, a Moisés lo tuvo que el Señor llevar en el desierto, hermano, 40 años para volverlo el hombre más manso. Y yo digo, Señor, 40 años. Y mire los tunazos que le tocaron a Moisés. Y con todo el trabajo todavía no entra a la tierra prometida. Y dice uno, Dios mío. Y exacto, ¿qué me va a pasar a mí si eso le pasó a Moisés? Pero acá está, hermano, el secreto. En tu debilidad, en mi debilidad, se perfecciona el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Avancemos. Otro ejemplo. Pedro, experto pescador. Pedro, hermano, a eso se dedicaba. Por eso cuando pasó lo de la muerte del Señor y todo lo demás, él dijo, regreso a mi changarro, a mi negocio. Y hermano, Pedro sabía dónde, cómo, a qué horas pescar. Y sin embargo, Dios le hace entender que él es más grande que su experiencia. Y ahora me dice usted por qué. Ya conoce usted el pasaje. En Lucas 5, 4 al 6, por ahí, dice, cuando acabó de hablarles, dijo a Simón, hablándole el Señor, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió y dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra tiraré la red. El Señor, hermano, viene y le dice a Pedro, aún con toda tu experiencia, solo perdóneme, hermano, aquí vamos a volver a la presentación. Aún con toda tu experiencia, yo soy mayor que ella. ¿Sí? Habían pasado toda la noche pescando, hermano. Pero ¿sabe qué le faltaba a Pedro? La palabra del Señor. Sí. Entonces, tu experiencia no es que no valga, hermano. Tu experiencia es valiosa. Pero lo que va a hacer valiosa esa experiencia es la palabra que Dios dé para que la apliques. Amén. Por eso, a pesar de nuestra experiencia, necesitamos ir delante del Señor a preguntarle, Señor, ¿y ahora qué hago? Tal vez que con hermano, con nietos, con hijos, con nietos, abuelo, bisabuelo, y se presentan cosas familiares donde hay que irle a preguntar al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Con 20 años de experiencia en una carrera profesional, Señor, ¿y aquí qué hago? Y a mi hermano me ha quedado en mi corazón algo que nos dice nuestro pastor, Señor, dame ideas celestiales. Porque a veces, hermano, uno está, ya probé esto, ya probé aquello, ya hice, y no funciona nada. Y entonces tienen que venir, hermano, las ideas celestiales. ¿Para qué, hermano? Para que podamos entonces, como pasa en este pasaje, tirar la red donde el Señor dice y en el momento que el Señor dice. Porque, hermano, la palabra del Señor fue la que cambió esa realidad. Si echaron la red toda la noche, ahí es que no habían peces, hermano. Pero cuando el Señor dijo, échala otra vez, se juntó, así como en Nemo, hermano. Se juntó todos los peces. Y ahí había, dice que no podían con las redes. Y hace un ratito no había nada, hermano.
¿Sí? Porque la extraña obra de Dios es así. ¿Sí? Bueno, aquí termina esta parte y dice, cuando lo hicieron atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Habacuc 3:2. Señor, dice Habacuc, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan, oiga esto, pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Su versión tal vez dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sí? Esa es la petición del profeta. Ahora, hermano, cuando yo veo esta extraña obra de Dios, yo meditaba hoy en la tarde y le decía, Señor, si usted va a poner una empresa para su personal, ¿qué escoge? Lo mejor, mano de obra calificada, ¿sí? Ahora yo le pregunto, ¿qué escogió el Señor para su iglesia? Y yo no le estoy diciendo que va a escoger, ¿me entiende? Pero el ejemplo es, ¿qué escogió el Señor para su iglesia? Para su amada, hermano, porque es la que se va a casar con Él. ¿Y qué dice que escogió? Lo más vil y menospreciado. Pero en ese mismo pasaje dice la palabra, para que ninguno de nosotros nos creamos que nos escogió por lo que nosotros somos, para que la gloria sea solamente de Él. Y por eso, hermano, la invitación del Señor hoy para ti es, disponte a ser usado por el Señor. Hermano, pero yo, pues si mire, pues yo veo por ejemplo a un Pedro. Pedro no tenía educación escolar, o sea, era un hombre, dice la historia misma, del vulgo, ¿sí? Y viene el Señor y lo escoge como uno de sus apóstoles. Claro, de la misma manera escogió a Pablo, que Pablo, pues Pablo era Pablo, ¿verdad? Y sin embargo, a Pablo, hermano, lo baja del caballo o de donde fuera montado, ¿verdad? Y hermano, lo baja de una manera tan tremenda que después de ser Saulo se convierte en Pablo, y Pablo significa pequeño. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos que aprender a ser pequeños, sí, a menguar nosotros, ¿verdad? Que si la obra de Dios se hizo, fue un milagro, fue una palabra, fue una profecía, gloria a Dios, pero no es el vaso, sino el dueño del vaso y el que llena al vaso. ¿Y qué va a pasar con eso, hermano? Que eso nos va a mantener con los pies sobre la tierra, ¿sí? Porque somos de material inflamable, le cuento. Sí, un poquito de fuego y reventamos, hermano. Sí, ay, me usó el Señor, hermano. Y nuestro primer apóstol, hermano, el doctor Ríos, tenía un dicho, y es un poquito fuerte, pero él decía, de burrita para arriba, el Señor usa al que quiere. Poniendo el ejemplo de la burrita de Balaam, ¿eh? Porque, hermano, Dios dijo, aquí nadie más me agarra la onda, la burra. Y la burra hizo la obra que Dios le mandó. Entonces, de burrita para arriba, Dios usa al que quiere. Y nos tenemos que sentir honrados, hermano, de ser usados por Dios. Pero la gloria es para el que va encima de la burrita, no para la burrita. Amén. Por eso, hermano, mire pues, viene el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ven? Y decide nacer en un pesebre. Ya no había ni lugar, hermano, en ninguna posada. Eso no fue casualidad. Se va a nacer entre los animalitos, hermano. Y sin embargo, aquellos reyes, aquellos sabios que llegaron, lograron ver esa gloria ahí, hermano, y al resto del pueblo de Israel se les pasó por enfrente y no lo vieron. A los eruditos de la palabra, y no lo vieron. Y a aquellos, hermano, que digámosle insignificantes,
porque hoy la palabra en la profecía nos aclaraba, ¿verdad?, que no hay que hacer acepción de personas. Pero se les presenta a los pastores, hermano. Ahí estaban los pastores en su labor cuidando el rebaño en la noche. Y ellos sí vieron, hermano. Vieron la estrella, vieron la señal, llegaron a donde estaba el Señor y lo adoran. Ahora, ¿cuál es el punto, hermano? Que esta extraña obra de Dios, para el que quiere entender con esto al Señor, no funciona. Por eso la palabra nos dice a nosotros que lo del Espíritu no puede ser entendido con esta mente carnal. Tiene que ser entendido con la mente espiritual. Y sabe que ahí están los golazos del Señor, hermano. Yo lo veo con el pueblo de Israel. Yo le decía a mi esposa platicando un día en el templo, cuando presentan al Señor, ¿cuántos tuvieron la revelación de quién era ese bebé? Usted que lee la palabra, ¿cuántos fueron? 2. Y en ese templo, hermano, estaban los sacerdotes de turno. Bueno, había más gente. Y 2 logran ver al Salvador. ¿Por qué, hermano? Porque vieron a un bebé simple con estos ojos. Y solo Simeón dice: ahora ya me puedo morir en paz. Y Ana, ¿verdad? O sea, ellos 2. Y yo me pregunto, ¿y el resto? Y sabe que yo le decía al Señor: yo no quiero ser del resto. Yo quiero aprender, Señor, a verte en medio de esa extraña obra. Porque, hermano, el Señor nos lleva muchas veces al borde de la debilidad, de la impotencia, de la incapacidad, para glorificarse. Dice: sí, tú eres Jehová mi sanador. Pero ¿y si nunca nos enfermamos? O es más, ¿verdad?, si tenemos seguro, que no estoy en contra de los seguros, hermano, para nada. Y si alguien vende seguros aquí, no se va a enojar. Pero si nuestra confianza está en el seguro, no, hermano. Pero el Señor viene y dice: yo soy Jehová tu sanador. Okay, ¿cómo lo va a probar? Enfermándonos, ¿verdad? Pero lo primero que nos pasa por la cabeza, que es: Señor, tu siervo, Señor, acuérdate de lo que he hecho. Le serví a tu pueblo, debía las ofrendas, los diezmos. Y no está mal, hermano. Pero ¿y si el Señor lo que quiere es glorificarse? Va, tú eres Jehová mi proveedor, Jehová Jireh. ¿Y cómo nos muestra el Señor su provisión? En la escasez, como decía, hasta buscando monedas en medio de las hendiduras de los sillones, o como decía un hermano, cuando ya en la refri solo hay un doble litro, pero con agua pura, ¿verdad? Ya no hay más, hermano. Pero mire, hermano, cuando logramos entender esa obra extraña de Dios, como lo entendió aquel joven, que el Señor le dice a sus discípulos: mucha, que es hebreo, hay que darle comer a toda esta gente. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos, hermano? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todo ese gentío? Ni el sueldo. Y empezaron hasta hacer, ahí salieron los auditores, ¿verdad? Dios bendiga a los auditores. Salieron los auditores a hacer cuentas y ni con el sueldo de no sé cuánto tiempo le vamos a dar de comer a ese montón de gente. Y viene un joven, hermano, un niño, y le dice: Señor, yo tengo esto. Y hermano, mire, ahí está el secreto de la multiplicación del Señor. Cuando usted y yo no consideramos lo que tenemos como poco, sino consideramos que aquel que nos ha llamado es capaz de multiplicarlo. Y no le estoy hablando de dinero, hermano. No le estoy hablando de dinero necesariamente, sino de muchas otras cosas que muchas veces uno dice: yo, hermano, mire, lo invitamos a los servidores, venga, mire que lo invitamos a servir. Yo, hermano. Y en la experiencia de Moisés, a Moisés le dice el Señor: yo te he escogido, y le da todo el paquete, hermano.
¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Soy tartamudo. ¿Y sabe qué pasó con eso? El Señor viene y divide el paquete y le dice, bueno, el liderazgo no te lo quitas, pero le voy a dar la voz a tu hermano. Y mire qué hermano. Hasta les hizo becerro y después, a saber, ahí salió de repente. Ahora, ¿quién se perdió esa parte, hermano? Moisés. Porque Moisés se consideró a sí mismo. Y ciertamente usted y yo solos no podemos, hermano. Pero en el Señor, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Pero qué? Que me fortalece. Entonces cuando el Señor nos llama, ¿qué es? No, o sea, el Señor está diciendo, yo sé que eres débil, yo sé que no puedes en tu fuerza, pero si yo te escogí, yo te voy a dar todo lo demás. Amén. Y esa extraña obra, hermano, en todo lo que te acontezca y me acontezca, tenemos que aprender a verla. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, hubo alguien, y si usted lo busca va a encontrar el libro en el internet. Hubo una hermana a la que le dio cáncer y ella escribió un libro que se llama ¿por qué no a mí? Porque la pregunta de uno en un cuadro de esos es ¿por qué a mí, Señor? ¿Cómo se te ocurre? En la flor de mi vida, Señor, y me das un cáncer. Y la hermana escribió, el libro se llama ¿por qué no a mí? Y ahí explica ella todo lo que ella aprendió a través de ese cáncer. Y en una oportunidad, hermano, yo tuve la oportunidad de oír el testimonio de un señor secularmente, donde él empezó a padecer de diabetes, pero empezó a explicar todo lo que él había aprendido a través de esa enfermedad. Ahora, yo no le estoy diciendo acepte la enfermedad ni quédese enfermo, no, hay sanidad para nosotros. Pero cuando viene la adversidad, es Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres dejar en el corazón? Y ahí está la experiencia de un Lázaro, ¿verdad? Mire, hermano, el Señor visitó a Lázaro de muchas maneras. Y algunos que se ponen a imaginar han dicho, ay, de plano se salía por la puerta de atrás cuando llegaba el Señor. Y yo a veces digo que de plano que sí. Y entonces viene el Señor y dice, bueno, no hay más que en un cajón de pino. Ahí me lo voy, ahí, y ahí me va a oír. Y yo no sé qué pasaron esos 4 días, hermano, porque dice, ya tiene 4 días de muerto. Pero hermano, hasta que llegó ahí, logró entender lo que tenía que entender. Entonces uno a veces se pregunta, hermano, por un lado, el método muchas veces lo ponemos nosotros. Y por eso nos han dicho, ¿verdad? ¿Con anestesia o sin anestesia, hermano? Y solo para que más o menos se haga la idea, vaya usted al dentista y que le trabajen sin anestesia. Ay, hermano, a mí ni con anestesia me gusta, menos sin anestesia. Entonces el método también nosotros lo ponemos en alguna manera. Ahora, ¿qué te quiero dejar yo esta noche, hermano? Aprovechando que tenemos muy buen tiempo. Es la obra de Dios por naturaleza es extraña. Por naturaleza no va a ser como tú esperas. Pero yo he entendido, hermano, que debemos de anhelar dejarnos sorprender por el Señor. Sí. Porque a veces uno de plano el Señor, porque hermano viene una palabra y dice, mi hijo, yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que necesitas. Y en el ratito, hermano, mire, se le pone a uno el montón de billetes así, uno tras otro, ¿verdad? Y los ojos de rico MacPato, ¿verdad? Dice, de dólares, de plano en mi cuenta y de plano me van a mandar. Y peor si es de aquellos que dice que si le pica la mano le va a venir dinero. Siempre reprendiendo. Hermano, y uno empieza a imaginarse cosas de cómo Dios va a hacer. Y normalmente no lo hace así. Y normalmente el Señor le sale a uno por otro lado. Pero ¿de qué tenemos que gozarnos, hermano? De que en su plan eterno Dios ha destinado obras que Él va a hacer para que nosotros hagamos y que también Él va a hacer en nosotros, pero que no van a cuadrar con nuestra mente, que no van a cuadrar con nuestro pensamiento. ¿Sí?
Por eso, hermano, Dios llama. Mire cómo es eso. Dios llama a la gente a su servicio cuando más ocupado está. Sí, hermano. Yo oía hace unos días el testimonio, parte del testimonio del apóstol Sergio. Y él decía, mire, hermano, cuando el Señor me llamó a tiempo completo, yo estaba re bien pagado, me encantaba lo que hacía. Y ahí lo llamó el Señor, hermano. Y a veces cuando el Señor lo llama, uno dice, estoy muy ocupado, hermano. Tal vez en otra oportunidad, pero ahorita sí, mire, viera qué chanzal tengo. Ahí es donde el Señor nos quiere. Hermano, la viuda, ¿verdad? ¿Qué entregó la viuda de la que el Señor habló de su ofrenda? 2 blancas. ¿Pero qué eran esas 2 blancas? Todo lo que tenían. Entonces Dios va a venir a pedirnos muchas veces lo que ya, hermano, como dijo la viuda de Sarepta, ¿verdad? Ya solo tengo un poquitito de harina y un poquitito de aceite. Las brasas, yo digo que se les estaban hasta apagando ya, hermano. Voy a hacer una torta misha con mi niño. Nos morimos y se acabó. Y mira el plan que tenía el Señor, hermano. Multiplicarle la harina, multiplicarle el aceite. Y entonces, y todavía viene el siervo y le dice, bueno, dame a mí primero. Como dijo mi hermana Lorena, nosotros no pasamos a administrar las ofrendas para que usted dé más. ¿Sí? Pero muchas veces, hermano, mire, había un principio y el apóstol Río lo decía. No diezmamos porque no tenemos, pero no tenemos porque no diezmamos. Entonces se vuelve un círculo, hermano. Y en el momento que usted viene y dispone y dice, Señor, yo te voy a probar, porque la invitación del Señor dice, probadme en esto. Y hermano, el Señor cuando habla no habla solo por hablar. Uno sí, hermano, por lo menos Dios sí a veces. Pero el Señor no habla solo por hablar. Y tú vienes y dices, Señor, yo voy a probarte. Y aquí está. Y ya hice mi presupuesto y me voy a quedar sin pero en fe yo te voy a dar. Amén. Porque, hermano, cuando tú y yo somos débiles, somos fuertes. Por eso dice la alabanza, ¿verdad? Diga el pobre, rico soy. Diga el triste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, no es en nuestra capacidad y en nuestra visión, sino en lo que Dios deposita en usted y en mí. Amén. Bueno, yo voy a invitarlo a que se ponga de pie. Estamos en buen momento. Voy a invitarle a mi hermano del teclado si nos ministra. Y yo no sé, mi hermano, mi hermana, qué dificultades, qué luchas hayas estado pasando, viviendo, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor tiene el control de todo, aun cuando nosotros creemos que no. Por eso, hermano, aun cuando, y nos lo leía nuestro hermano que iniciaba la oración hoy, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y hermano, como dijo nuestro pastor, y eso es más feo muchas veces que la persecución de la Sisi. Porque, hermano, a veces uno mira a su alrededor. Ahí estaba el siervo del profeta. Ya vistes a todos los enemigos que están contra nosotros. Es una nube de enemigos. Y estaba afligido su corazón. Y el siervo tiene que orarle al Señor y decirle: Señor, ábrele los ojos a este, que por un ratito pueda ver quiénes están con él. Y hoy, hermano, que por un momento tú y yo podamos entender con los ojos que sean abiertos, dice la palabra, los ojos de nuestro entendimiento, para ver que el que está contigo y conmigo es el más poderoso y que su ejército está con nosotros a pesar de las circunstancias. Porque, hermano,
El que te llamó no te llamó para dejarte tirado en el desierto. El que te llamó no te llamó para dejarte avergonzado. El que te llamó desde la eternidad te preparó y puso en ti herramientas, dones y cosas, hermano, que son para Él. Ahora yo te invito, no te consideres en tu humanidad. Porque, hermano, Sara se consideró en su humanidad. Y cuando oyó la palabra del Señor dijo: sí, ya estoy vieja. Hizo sus cuentas de las clases de ciencias naturales y dijo: yo ya ni puedo. Ya perdí la costumbre de las mujeres. Y creo que vio a Abraham y dijo: igual. Porque humanamente ya no había, hermano, ahí capacidad, ya no había posibilidad, según Sara. Pero según el plan eterno de Dios, que le dijo un día a Abraham: yo voy a multiplicar tus generaciones. Ahí Dios, en su poder creativo, iba a engendrar, hermano, una simiente que se iba a convertir tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y dice, y Abraham se fue saludando muchas promesas. Abraham no vio toda esa descendencia, hermano, pero sabía que aquel que le había prometido lo iba a cumplir, y lo cumplió. Hoy usted y yo somos de la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo, el pueblo de Israel como la arena del mar. Cuando tú ya no tienes el control, Dios lo tiene. Por eso, hermano, es tan importante llegar al Señor y decirle: yo me rindo, yo no puedo, yo en mis fuerzas soy incapaz, yo en mis posibilidades no puedo, pero en tu poder, en tu plan, en tu misericordia, yo lo puedo, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque esta noche nos has recordado sobre tu extraña obra. Te agradecemos porque somos fruto de esa extraña obra, Señor. Porque posiblemente algunos inclusive nos pudieron haber dicho que somos un accidente según el hombre. Porque en su momento alguien pudo habernos dicho que éramos los colados, que no estábamos planificados, que no servíamos. Pero hoy en tu palabra, Señor, nosotros venimos creyendo que aunque escogiste lo más vil y menospreciado, nos escogiste para glorificar tu nombre. Venimos reconociendo que en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero que auxiliados por tu Espíritu Santo, nosotros, Señor, seremos capaces de hacer proezas, aún obras mayores que las que tú hiciste, no porque seamos mayores que tú, sino porque en tu gracia nos delegaste el poder para ir y hacer prodigios, milagros en tu nombre. Oh, en el nombre de Jesús, recibe la fortaleza, hermano, recibe la claridad que en medio del camino que estás pasando, la obra de Dios, la extraña obra de Dios se está haciendo en tu vida. Que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Que cuando te sientes débil, Él te fortalece. Que cuando te sientes incapaz, Él te hace capaz.
Que cuando crees que ya no hay esperanza, Él te dice: yo soy tu esperanza. Con tu preciosa Oh, Ribaracana Mamas tu Kirabaira. En el nombre de Jesús, Espíritu, eres la escogida, la amada del Señor. lléname, Señor. Eres de la que dice Él en su palabra: paloma mía, perfecta mía, no hay defecto en ti. Así te mira el Señor. Oh, sí, Señor. Y restaurame, Queremos conocerte en esa extraña obra, Señor. Irra mamá más tu kirana. Oh, sí, Señor. Aquí está tu pueblo, Quiero conocer, reconociendo tu poder. purifícame, Oh. y lávame, renuévame y restaurame, Díselo a Él esta Señor, con tu poder. Él es el que hace habitar a la estéril dentro de muchos hijos, Purifícame, el que levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Oh, Santo, expon tu corazón delante del Señor. Expon tu alma. Si tienes temor, dile: Señor, yo tengo temor. Si tienes, hermano, inseguridad, dile: Señor, yo tengo inseguridad. O si tú sientes demasiada seguridad en tu capacidad, también dile: Señor, entrego toda autosuficiencia. Entrego todo aquello que me hace sentirme confiado en mis fuerzas, para confiar en ti con todo mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe, hermano, la fortaleza, el entendimiento. Recibe aquello que necesitas esta noche. Jehová mi Dios se acordó de mí. Oh, gracias, Señor, porque siendo lo que éramos, nos tomaste en cuenta. Porque siendo lo más vil y menospreciado, nos hiciste príncipes y nos sentaste en lugares celestiales. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe consuelo si necesitas consuelo. Casa de Restauración presentó Restaurando tu vida con el pastor Raúl Córdoba. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Aparece